Dámosle toda la energía positiva. Bien. Vamos a seguir entonces con la tercera semana, ya terminamos la segunda. Y de la tercera semana de desarrollo embrionario va a recibir el nombre de gastrulación. Ya, eso lo habían mencionado, la gastro. ¿Por qué recibe el nombre de gastrulación? Porque dentro de los elementos más importantes, de una vez dejémoslos claros para que nos quede ese concepto, que no nos vaya, sí, que no nos vaya a fallar. Primero, el proceso más importante es la formación de las tres capas germinativas. ¿Ok? En la segunda semana dijimos que iban 2, ¿cierto? Sí. Tercera semana 3, ya que la mnemotecnia imposible que no se nos acuerde. Ya aquí en la tercera semana, entonces tenemos como elemento, como dicen, fundamental ya la formación de las tres capas germinativas. Solo hay 3 capas germinativas. Quiere decir que a partir de ellas se van a formar todo, como dicen ustedes, todo ese cuerpecito, todos los órganos, absolutamente todo se va a formar a partir de ahí. ¿Listo? Y otro elemento importante es que vamos a empezar a ver otros 2 elementos fundamentales que son la formación de la notocorda como primordio embriológico para el desarrollo del sistema nervioso central y la orientación axial. Es decir, hasta el momento nosotros ¿qué orientación llevamos en ese disco bilaminar de lo que habíamos visto? Podemos decir esto va para arriba, esto va para abajo, esto va para la derecha, esto va para adelante, esto va para atrás, o no tenemos ninguna orientación hasta el momento. Muy bien. ¿Cuál? Habíamos visto el inicio del endodermo visceral anterior, que era esa migración o esa diferenciación de células del hipoblasto que se iban a dar origen al extremo craneal o al extremo cefálico. Ya había muy rudimentario, pero ya había un inicio de esa orientación craneal o cefálica, y obviamente pues la opuesta va a ser la caudal. Aquí se va a terminar la orientación axial, tanto la craneal con la caudal, tanto la anterior con la dorsal y tanto la derecha como la izquierda. ¿Listo? Bien. Adicionalmente de ñapa se van a terminar de conformar las velocidades terciarias. Habíamos quedado en una velocidad primaria. ¿Qué característica histológica tiene la velocidad primaria? Que el cito se metía dentro del sincidio. Hasta ahí llevábamos ese pedacito. Ahora van a verse otra serie de invasiones de tejidos para conformar velocidades secundarias y terciarias. Bien, digamos. Las 3 capas germinativas entonces ya van a cambiar de nombre y van a recibir el nombre definitivo, que es ectodermo, que va a ser el equivalente a lo que hasta el momento hemos visto como epiblasto. El mesodermo, que hasta el momento no existe, hasta ahora se va a formar, y el endodermo, que es lo que llevábamos visto hasta el momento como hipoblasto. Bien, perfecto. Aquí les he resumido algunos de los tejidos más importantes que provienen de las diferentes capas. Por ejemplo, del ectodermo viene todo lo externo y lo que nos pone en contacto con el exterior. Entonces tenemos epidermis, tenemos sistema nervioso, tanto central como periférico, órgano de los sentidos y cresta neural. Ojo con esta trampilla. ¿Listo? Aquí hay una pequeña trampilla, ya la veremos más adelante. La cresta neural proviene del ectodermo, pero su ubicación se va a dar en el endodermo. Ya la vamos a mirar. Ojo con eso. Pero embriológicamente proviene del ectodermo, el sistema nervioso central. Bien, ya, no se apague. Del mesodermo, pues músculos, sangre, revestimientos de vasos sanguíneos, todo el sistema cardiovascular, reproductor, huesos, todo el mesodermo viene como la mayor cantidad de tejidos. Y del endodermo
ya entonces es el epitelio que recubre todo el tracto respiratorio, el tracto digestivo y las glándulas sanguíneas. Bien. Vamos a ver cómo se organizan esas tres capas respirativas. Bien, entonces primero que todo tenemos que ubicarnos en el epiblasto. Es la capa de células que da hacia qué cavidad. Amniótica o exocelónica. Amniótica, ¿no? Perfecto. Entonces, en ese epiblasto, gracias a la presencia de ese factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, hasta el momento nosotros hemos visto primero en la proteína morfogenética tipo 4, ¿listo? Ahora estamos viendo que se empieza a tomar papel otra sustancia o factor de crecimiento tisular que se denomina el factor de crecimiento fibroblástico tipo 8. Ese factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 trae como consecuencia que en ese epiblasto se empiece a producir un hundimiento en la parte media. Un hundimiento. Y ese hundimiento va a recibir el nombre de línea primitiva. Y esa línea primitiva va a empezar, o el hundimiento de esa línea primitiva, va a empezar de caudal hacia cefálico. ¿Listo? En la parte cefálica, esa línea primitiva forma como una fosita, como un huequito, ¿ok? Que recibe el nombre de nodo primitivo, o también nodo organizador, porque a partir de esta línea primitiva y de ese nodo primitivo es donde se van a empezar a liberar todos los diferentes tejidos para conformar mesodermo y endodermo. ¿Listo? Aquí les he colocado entonces la línea primitiva se imagina gracias a la acción de ese factor de crecimiento fibroblástico tipo 8. Y este factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 determina la formación del mesodermo. ¿Ok? Entonces, ya el mesodermo está proveniendo del epiblasto o ectodermo. ¿Bien? Entonces aquí lo tenemos. Este era el embrioncito que teníamos al finalizar la segunda semana. ¿Sí se acuerdan de él? Sí. Cavidad amniótica, las dos capas germinativas, el saco vitelino, cavidad exocelómica, mesodermo extraembrionario, pedículo de fijación, ¿listo? Y ya aquí vemos la presencia de esbozos de vellosidades primarias. Vemos citotrofoblasto invadiendo el sinciclo. ¿Listo? Bien. Vamos a cortar este embrión por aquí, por donde esté pasando el cursor. ¿Listo? Vamos a cortar por acá y lo mostramos aquí. ¿Qué nos queda? La parte de arriba, epiblasto, es esta. El reborde de la cavidad amniótica, aquí quedaría. Por debajo nos queda el hipoblasto y el pliegue del saco vitelino. ¿Sí están ubicados? Okay. Entonces, centrémonos acá. Dijimos que en la tercera semana en el hipoblasto empieza, gracias a la acción de ¿quién? Factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, empieza esta invaginación desde caudal a cefálico. Esta invaginación o este hundimiento que se denomina la línea primitiva. Y en la parte cefálica, aquí todavía no está pintada, aquí se va a formar la fosita primitiva o el nodo primitivo. ¿Listo? Adicional a eso, vemos que en la parte más cefálica o en todo el extremo cefálico de ese epiblasto se está conformando una estructura que se denomina membrana orofaríngea. Ustedes ya podrán cotejar a qué va a dar origen esta membrana orofaríngea, es decir, toda la cavidad oral. Y aquí en la parte cefálica, que tampoco está pintadita, se va a formar una transformación similar a esta, pero que se va a llamar membrana cloacal, que ustedes entenderán a qué va a dar origen a esto, a toda la parte inferior del tracto digestivo y el tracto. ¿Listo? Entonces, aquí vemos la formación de la línea primitiva. Seguimos. Ahora, vamos a cortar este disco en este sentido. ¿Listo? Vamos a cortarlo por acá, y al cortarlo por acá, entonces lo empiezo a ver de esta manera. Ubiquémonos epiblasto, el
melamios, aquí el hipoblasto en amarillo y el saco vitelino. ¿Ya estamos ubicados? Bien, aquí vemos la línea primitiva y ya se nos formó el nodo primitivo. ¿Sí lo ven? Ok. De este epiblasto, que ya casi que, bueno, todavía no lo podemos llamar, hasta que no esté el mesodermo, no lo podemos llamar ectodermo. ¿Listo? Vemos que de ese epiblasto, la invaginación que mencionábamos que se produce en ese epiblasto es con miras a que células de ese epiblasto migren a la zona intermedia entre el epi y el hipo y me conformen esta línea roja. A mí me gusta porque para los que tenemos problemas de imaginación, los colorcitos son fundamentales y me genera esta línea de células intermedias que es el mesodermo. ¿Sí lo ven? Lo que yo les decía, como una galleta ahora y entonces la crema. ¿Listo? Ya van a ser las dos. Bien. ¿Listo? Entonces del epiblasto, se empieza a formar el mesodermo. Pero ojo, miremos que estas líneas o estas células que vienen del epiblasto, que están pintadas de color rojo, no solamente van a conformar el mesodermo. Miren que continúan y se pegan, se mezclan con el hipoblasto y va entonces a transformar ese hipoblasto en lo que ahora sí va a terminar llamándose endodermo. ¿Listo? Por eso ustedes se van a poder dar cuenta que según lo que acabamos de ver, el epiblasto se constituye en la fuente de las tres capas germinativas del mesodermo y de la transformación final del hipoblasto en endodermo. Y entonces ya aquí vemos que tenemos entonces las tres capas que ya sí van a recibir el nombre de ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero aquí viene la trampilla, que no es mía, no faltaba. Aquí vemos que en el endodermo se ubica una estructura central que se denomina la placa notocordal. Y la placa notocordal va a ser el primordio embriológico de la notocorda, que a su vez va a ser la médula espinal y luego va a generar la vesícula cefálica y todo el encéfalo y demás. Pero miren dónde está, ubicada en el endodermo, fusionada con el endodermo. Pero usted me acaba de mostrar en esta diapositiva que el sistema nervioso proviene del ectodermo. Entonces, pero se desprende. Claro. Entonces, mire, independiente de que esté ubicada aquí en el endodermo, ¿de dónde provino? Del ectodermo. ¿Listo? Entonces no vayan a creer, pues es que mire, la notocorda proviene del endodermo. No, señor. Recuerden que las tres capas provienen del ectodermo. ¿Ok? Entonces allá donde yo les decía que ojo con la placa notocordal que me va a dar origen a la notocorda, porque cuando nos acordamos, para los que tienen memoria fotográfica, ven esto y se acuerdan en el quiz y dicen, no, este es endodermo. No, es ectodermo, que se ubicó allí. Claro, igual el endodermo también ha provenido de eso. ¿Vamos? Perfecto. Bueno, aquí tenemos este corte, que es este mismo que teníamos acá. Perdón. ¿Listo? Más o menos. Y vemos entonces aquí ya la línea primitiva, el nodo primitivo, la fosita primitiva, vemos ya la membrana cloacal y vemos la membrana orofaríngea. ¿Ok? ¿Y cuál es la importancia de eso? Que a partir de esta línea primitiva, como ustedes se pueden dar cuenta, las flechas nos van indicando cómo a partir de allí la expresión o no de ciertos factores de diferenciación celular van a permitir entonces que se formen tejidos u órganos con mayor preponderancia
hacia el lado caudal, hacia el lado lateral derecho o hacia el lado craneal. Es decir, todo el proceso de migración y diferenciación de los diferentes tejidos van a provenir desde caudal hacia cefálico, según la dirección que tienen estas flechitas que ustedes ven. ¿Listo? Entonces aquí tenemos mesodermo, endodermo, placa notocaudal proveniente del ectodermo y ectodermo. ¿Listo? Y ahí tenemos un disco trilamina. Bien. Ahora vamos a tomar este disco, ¿listo? Y cortémoslo en este sentido. Mejor aquí. Así. ¿Listo? Vamos a hacer un corte longitudinal, ya no transversal como lo estábamos viendo, así, sino en este sentido. O aquí. ¿Listo? Vamos a cortarlo acá como está. ¿Cómo nos queda entonces esta imagen? Ubiquémonos. Ectodermo, mesodermo, endodermo. Cavidad amniótica, cavidad exocelótica, o saco vitelino acá. ¿Sí lo ven? Bien. Aquí vemos la línea primitiva, la fosita primitiva, membrana cloacal, membrana orofaringia. ¿Listo? Estamos ubicados, ¿no? Bueno, sucede que dentro del proceso de invaginación desde el nodo primitivo o desde la fosita primitiva, vimos que estas células empezaban a migrar hacia adentro y llegaban hasta el hipoblasto. Se va a generar una pequeña comunicación virtual, es decir, en términos técnicos existe un espacio virtual, o sea, están usualmente adheridos, pero en condiciones normales no debe existir esa comunicación que me va a unir el amnios con el saco vitelino. ¿Listo? Óigase bien, porque este conducto neuroentérico tiene que cerrarse. Cuando se va a terminar de formar la notocorda, este conducto tiene que cerrarse, porque de no cerrarse, este va a ser el origen a una condición, una malformación que vamos a ver más adelante y que de pronto ustedes ya están familiarizados, y son los mielomeningocele. Entonces vemos que se protruye, porque no hubo un adecuado cierre de acá, de este conducto neuroentérico en la fosita, y que casi siempre son de ubicación más lumbar, se pueden presentar a todo lo largo, obviamente hay cervicales y demás, pero son más frecuentes a nivel lumbar. Entonces vemos de dónde proviene esa deformidad. Y recordemos que uno de los principales mecanismos para que este proceso se lleve a cabo o para que se cierre es el aporte de ácido fólico y sulfato ferroso. De allí la importancia, o una de las principales causas de que se presenten estas situaciones es la deficiencia de este sulfato ferroso y ácido fólico. ¿Y qué ocurre? Saquemos cuenta, estamos en la tercera semana de gestación. Es decir, estamos una semana después de haber terminado el ciclo uterino o el ciclo ovárico. Si hubo sangrado de implantación, de pronto la mujer dice, no estoy embarazada. El periodo fue así como medio extraño, como más cortico, debe ser que ya me está arreglando. ¿Listo? Y sucede que está embarazada y no hay adecuado aporte nutricional, siguen consumiendo alcohol, siguen fumando, siguen exponiéndose a radiaciones, etc., que va a traer como consecuencia que el desarrollo de estas estructuras pues, no se lleve a cabo de la mejor manera y, como vamos a ver más adelante, sea el origen entonces de las malformaciones que ya revisaremos. ¿Okay? Entonces ya vamos agarrando y vamos cotejando de un lado y otro. Entonces, en dirección caudal se forma el conducto neuroentérico, aquí lo tenemos, que eso al final se cierra. Otra característica importante es, mire, hacia la parte cefálica vemos que de ese nodo primitivo y de esa placa notocordal se empieza a formar un tubito, una invaginación de ectodermo que está metiéndose en el endodermo, que es lo que va a dar origen a la notocorda. Si hacemos el corte, por ejemplo acá, como dice en B, vamos a encontrar todavía la placa notocordal, pero más cefálico, aquí en C, vemos que ya lo que vamos a encontrar es un cilindro, un cordón, que es lo que va a dar origen al sistema nervioso. Y como característica importante para que lo tengan presente,
¿cuántas capas germinativas conforman la membrana orofaringea y la membrana cloacal? Dos, duro. Yo ahí no veo mesodermo, solamente hay ecto y endodermo. ¿Listo? El mesodermo está llegando solamente hasta acá. E igual en la placa cloacal o en la membrana cloacal. Solo vemos que en la unión del ecto, el azul, con el endo, que es el amarillo. Rojito o... ¿sí es esto rojo? Color salmón. Naranja. Naranja, bueno. El otro color. Bueno, ¿qué color son todos? El mesodermo todavía no ha llegado hasta allá, pero ya la estructura es. Bien. ¿Listo? La membrana cloacal, como les mencionaba, se forma en el extremo caudal del disco embrionario, miren acá, y solo está formada por ecto, mírenlo acá azul, y endo, mírenlo aquí amarillo. Y el mismo principio está aplicándose para la membrana orofaringea. Van a cumplir la misma función, orificios de comunicación con el exterior del aparato digestivo. Bien, hacia el día 16 aproximadamente vemos que el saco vitelino, que es este que viene acá, si lo ven, vemos que en la pared del saco vitelino se empieza a producir una pequeña herniación, o sea, perdón, la capa de células que están tapizando, que ya es endodermo, perdón, empiezan a adentrarse dentro del pedículo de fijación. Esa invaginación de estas células del endodermo dentro del pedículo de fijación recibe el nombre de alantoides. ¿Listo? ¿Alguien falta en la lista? Yo. Alantoides. Esto va a tener, ahorita no lo revisamos, va a tener papel importante cuando se termine de conformar el cordón umbilical. ¿Listo? Va a ser una estructura de sostén del cordón umbilical. Bien, aquí seguimos los mismos cortes que habíamos visto en la lámina anterior. Bueno, como les mencionaba, ahora revisemos los ejes corporales. Pues ya tenemos las tres capas germinativas, la formación de la nosocorda, su placa neural y demás. Sucede que cuando era un blastocisto, ya, como les mencioné al comienzo de la clase, ya nosotros teníamos cierta orientación en cuanto a lo que iba a ser el extremo cefálico, porque era el endodermo visceral anterior el que me definía las estructuras que iban a dar origen al extremo cefálico craneal. Bien, sucede que para que eso se dé, y no solamente entre el extremo cefálico y el extremo caudal, sino en el componente dorsal y ventral, o lateral derecho o lateral izquierdo, uno de los principales factores de transmisión es el factor nodal. Acuérdense bien, o gen nodal. Aquí se los he resaltado en negrito. ¿Listo? ¿Qué pasa con ese gen nodal? Sucede que en donde no se pueda expresar el factor nodal o el gen nodal, se va a definir el extremo craneal del embrión. Donde no se exprese el factor nodal es el extremo craneal. Y para que no se exprese el factor nodal, hay unos factores de transcripción, no necesitan aprendérselos, como es el OTX2, el LIMP1 y el ES1, que inhiben la actividad de ese factor nodal. ¿Alguien falta? Yo. ¿Está lista? Sí. Estos factores de transcripción que acabamos de ver frenan la expresión del gen nodal y entonces da origen a las estructuras que conforman el extremo craneal. Mientras que hacia la parte caudal del embrión no se van a presentar este OTX2, ni el LIMP1, ni el ES1. Quiere decir que el gen nodal se va a poder expresar en ese extremo del disco germinativo. Y al poderse expresar ese gen nodal, establece y va a mantener el extremo caudal del embrión. Entonces, el extremo craneal y el extremo cefálico lo va a determinar el gen nodal. Igual lo vamos a ver que el gen nodal va a permitir también la lateralización. O sea que el gen nodal también formaría lo que es mesodermo
dorsal y ventral, sí señor. O sea, que regula la expresión génica solamente, o sea, para la frecuencia, ¿sí? Ahora bien, para la parte de la ventralización o dorsalización, participa también esta proteína morfogenética que ya la habíamos mencionado. ¿Quién se acuerda de ella? No se olvide de ella. ¿Cómo? ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de la gametogénesis? Que del epiblasto migraban una serie de células hacia la pared del saco vitelino y demás, y luego se conformaban en la cresta urogenital. Pues aquí vuelve y actúa, vuelve y aparece esta proteína morfogenética tipo 4, la cual va a permitir, si existe la expresión de esta proteína morfogenética, me va a permitir identificar o ventralizar el mesodermo. ¿Listo? ¿Qué es lo que a futuro? Pues va a dar origen a los riñones, a la sangre y a todo el mesodermo de la cavidad corporal. Pero si no hay forma de que se manifieste o en aquellas zonas en donde no se manifiesta la proteína morfogenética tipo 4 y no se manifiesta porque estos factores que ustedes van aquí a ver, la folistatina, el factor NOC, el GSC, ellos van a inhibir o antagonizar la manifestación o la acción de la proteína morfogenética, entonces me va a generar la dorsalización del mesodermo. Pero esas y me va a también, permitir formar la notocorda y los somitas. esas también son proteínas, pero entonces antagonistas. Exactamente, es que antagonizan la acción de la morfogenética tipo 4. O sea, que la ventralización y dorsalización, o sea, eso está... La ventralización la determina la proteína morfogenética tipo 4. La dorsalización no, porque está antagonizada. Pero la sigue regulando el factor nodal. No, aquí no. Aquí es simple y llanamente estos factores como son la folistatina y el NOC. El factor nodal lo vamos a ver para el extremo caudal y para el extremo cefálico y para la lateralización derecha o izquierda. Señor. ¿Qué son los somitas? Los somitas, muy bien. Buena pregunta. ¿Alguien sabe qué son los somitas? Cuerpos. ¿La qué? Las futuras vértebras de la columna. Si ven que van a formar notocorda y vértebra, ¿hacia dónde quedan? Hacia la parte dorsal. ¿A dónde queda la columna? ¿Listo? Ya nos estamos orientando en ese sentido. Muy bien. Entonces aquí los tenemos. Mire que la expresión de estos factores va a traer como consecuencia que se inhiba la proteína morfogenética y se dorsalice, mientras que si se permite la acción de la morfogenética tipo 4, se ventraliza. Y el gen nodal expresándose hacia la parte caudal y la ausencia del gen nodal permitiendo la generación del endodermo visceral, el endodermo visceral anterior para el extremo cefálico. Bien, los ejes corporales, ya entonces tenemos extremo craneal, caudal, dorsal y ventral. Ahora nos falta lo que está de moda, la izquierda y la derecha, no mentira, el lateral derecho o el lateral izquierdo. ¿Listo? Bien, vamos a mirar entonces quiénes son los que intervienen ahí. Todo, si ustedes se dan cuenta, ha provenido de la línea primitiva y de la fosita primitiva. Es el nodo organizado. ¿Listo? Como hemos visto de esa línea primitiva, el factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 va a facilitar la expresión del factor nodal. ¿Listo? Y si se expresa ese factor nodal, va a generar el lado derecho. ¿Listo? Si no se expresa o se restringe la expresión de ese factor nodal, se va a generar todos los órganos y tejidos que corresponden al lado izquierdo. ¿Y quién es uno de los principales? ¿Cuál sustancias es una de las que más inhibe la expresión de este factor nodal? La 5-hidroxitriptamina. Por lo tanto, en ese disco trilaminar que tenemos, porque hasta el momento es un disco, en el lado izquierdo se va a acumular gran cantidad de serotonina para inhibir la expresión del gen nodal y de esa manera establecer el lado izquierdo de ese disco trilaminar. Por el otro lado,
donde no exista adecuada concentración de hidroxitriptamina y más que todo se presente la transcripción del gen SNAIL, ¿listo? Se va a permitir la expresión de ese gen nodal y va a darle origen al lado derecho. Entonces ya vamos a tener, aquí lo tenemos, este es el disco trilaminar, ubiquémonos, membrana cloacal, membrana orofaringea, o sea que este es el extremo craneal, este es el extremo caudal, vemos la línea primitiva, el nodo primitivo, donde más se expresa este factor de crecimiento fibroblástico tipo 8. Vemos cómo la 5-hidroxitriptamina actúa en el lado izquierdo para inhibir la expresión de este gen nodal, trayendo como consecuencia la lateralidad izquierda. En el lado derecho vemos que no existe tanta acumulación de 5-hidroxitriptamina, por lo tanto va a permitir entonces la lateralización derecha de ese disco trilaminar. Y ya con esos orientación de ejes, craneal, caudal, derecho, izquierdo, anterior y posterior, entonces ya podemos empezar a generar toda la formación de los diferentes tejidos que se van a derivar desde el mesodermo. ¿Listo? La invaginación que vimos que se producía desde el epiblasto para formar el mesodermo va a poderse diferenciar en 3 capas del mesodermo. La que está mucho más pegada a la notocorda, que va a recibir el nombre de mesodermo paraxial, que adivinen a qué va a dar origen. Lo que va pegado a la notocorda lo va a recubrir a las vértebras. ¿Listo? ¿La médula? La médula es esta. Las vértebras. ¿Listo? Cuando vayamos a la formación de los somitas vamos a ver que es mesodermo paraxial. Ustedes se van a acordar perfectamente, por supuesto, de esta lámina. Y van a decir, claro, yo me acuerdo que ahí, en esa lámina decían que el mesodermo que está justo al lado de esa notocorda, por eso salen las malditas vértebras. ¿Listo? El mesodermo paraxial. No mentira. ¿Okay? Luego viene el que está más lateral, es un mesodermo intermedio, que si ustedes vuelven y se acuerdan de esta lámina cuando estemos viendo la formación de la caja torácica, las vértebras van a surgir de acá, ¿listo? Y luego el más lateral es el mesodermo de la placa lateral o el mesodermo lateral, ¿listo? Y vemos que se fusiona ya con el mesodermo extraembrionario. Y ya aquí nos quedaría por debajo lo que es el saco viterino y esto viéndose desde la cavidad angular. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a mirar algunos aspectos que, como les decía, durante este periodo es importante tener los cuidados. Por ejemplo, ¿qué es teratogénesis? Teratogénesis es una malformación, una formación anómala, en este caso pues, de cualquier tejido. Lo podemos encontrar en cualquier capa generativa. Pero obviamente en las primeras semanas de gestación es donde más vulnerable es el embrión a cualquier factor externo. El alcohol, las radiaciones, el cigarrillo, las drogas, etcétera, etcétera. Bien, por ejemplo, el alcohol destruye las células de la región de la línea media. Es decir, todos los órganos que van a estar ubicados en la línea media, pues nosotros tenemos ciertas estructuras que tienen mucha predominancia en la línea media, otros hacia la derecha, otros hacia la izquierda, u otros son bilaterales. ¿Listo? Por ejemplo, el alcohol puede producir holoprosencefalia. ¿Qué quiere decir? Una mala formación o un mal desarrollo del cerebro anterior, es decir, de todas las circunvoluciones frontales y de la corteza frontal. También de la formación de la línea media de la cara. Entonces podemos encontrar inadecuado desarrollo, por ejemplo, de ojos, ausencia de nariz, inadecuado desarrollo de los ojos, labio leporino y paladar hendido,
¿listo? Mire este, sí, el cíclope, que es una mala formación de ese cerebro anterior, y por lo tanto, pues obviamente, miren, no hay nariz, incluso no hay boca abierta, está cerrada. Y obviamente pudiésemos seguir, siempre que ustedes encuentren una malformación externa, muchachos, sospechen que hay alguna malformación interna. Porque el mesodermo, recuerden, viene desarrollando gran cantidad de órganos. Entonces no nos quedemos de que solamente es paladar hendido, estamos obligados, digámoslo así, a descartar algunas alteraciones cardíacas, pulmonares, digestivas, renales, de cualquier otro órgano. Otro de los aspectos, por ejemplo acá, el daño en la línea media también puede traer como consecuencia de que no se separen las dos extremidades a nivel caudal. Eso se llama la sirenomenia. Es una disgenesia o una alteración en la diferenciación del mesodermo caudal, es decir, de las extremidades inferiores. Profe, ¿esa cianomelia no sería incompatible con la vida? Algunas sí, dependiendo, porque como le digo, si usted va a decir, bueno, pero que no tenga los pies separados, ¿será que es incompatible con la vida? Pues no. Pero sí las alteraciones que se pueden generar aquí adentro, sí. Por eso le digo, lo mismo, un paladar hendido, un labio leporino, a veces si es solamente el labio leporino y el paladar hendido, pues no hay problema, esto se corrige quirúrgicamente y no hay problema. Pero siempre y cuando descartemos que mire, por ejemplo, esta lesión puede involucrar base del cráneo. Entonces no sabemos qué otros compromisos, o puede encontrar, como veremos más adelante, de pronto malformaciones en órganos del tórax o del abdomen, que eso sí pudiesen generar incompatibilidad con la vida, ya sea intrauterina o extrauterina temprana, que mueren al cabo de unos días de nacidos. Y por ejemplo, en el caso del labio leporino, Ajá. puede ser genético, ¿cierto? O sea, también puede ser como una malformación. Claro, sí, igual lo que sucede, todas las malformaciones siempre van a tener una falla en la expresión de algunos factores de diferenciación genética, pero que se pueden potenciar obviamente pues por los factores ambientales. Sí, porque en mi familia, mi hermano nació con labio paladar hendido y un niño antes, como hijo de una prima, nació con labio paladar hendido, pero mi hermano corrió con la suerte de haber nacido solamente con paladar hendido, sin ningún problema a nivel interno, pero el otro niño sí murió como a los 2 meses de haber nacido por una falla. Porque como le digo, siempre que veamos esto, muchachos, cualquier defecto, incluso, no sé si ustedes se habrán dado cuenta, estos apéndices auriculares que a veces se pueden presentar, un pequeño, pues no es que lo tenga, ¿no? Simplemente es para ubicarlo. Cuando ya se encuentre un apéndice auricular o una alteración en el pabellón auricular, hay que descartar alteraciones renales. ¿Listo? Pueden haber riñones poliquísticos. Y entonces, y el hallazgo solamente eso, externamente uno no le ve nada, pero le encuentra una pequeña verruguita grandecita aquí en la parte del oído, entonces nos obliga a pensar eso. Cuando hablamos por pediatría se van a liberar de situación. Bien, también podemos presentar teratomas axococcígeos, como estos, ¿no? Un teratoma es un tumor de todos los tejidos de las diferentes capas germinativas. Entonces usted encuentra ahí epidermis, encuentra músculo, encuentra hueso, encuentra pelo, se encuentra todo. ¿Listo? Hay una inadecuada diferenciación de esto. Dependiendo del compromiso que pueda tener esto, pues puede haber la compatibilidad con la vida. Puede ser que aquí haya parte de tejido intestinal que no se desarrolló a nivel de la cámara abdominal, o de tejido reproductor, o parte de tejido nervioso, porque usted tiene que encontrar tejidos de las diferentes capas germinativas. No, pues, también digamos, no sé, creo que la duda también puede ser de que no se exprese como tal las 5H de origen, no sé, como a problemas, como enfermedades relacionadas con la lateralidad. Estas. Okay. ¿Listos? Sí, que ya son defectos congénitos relacionados con la lateralidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Como son los situs inversus o los situs ambiguos. ¿Okay? ¿En dónde? O sea, pero eso será por eso. Claro. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos órganos que son laterales. ¿Cuál conocen? Corazón, vaso, páncreas, ¿listo? Tiene una lateralidad. Hay otros que sí son bilaterales, ¿listo? Entonces, dependiendo de
adecuadamente esta 5-hidroxitriptamina, pues podemos ver situs inversos, que es decir, una posición invertida de los órganos, o ubicación en espejo. Por ejemplo, claro, puede ser que se presente, si es completo, puede ser que se presente en normalidad. Ajá. No necesariamente quiere decir. Ahora, si dentro de, por decir algo, mire, este situs inverso, por ejemplo, aquí es total, vemos que está invertido el corazón, está invertido el hígado, la orientación de las curvaturas del estómago y el vaso, y pueden funcionar perfectamente. ¿Listo? A menos de que, por ejemplo, dentro del corazón, dentro del proceso de rotación, también haya alguna comunicación interventricular o una comunicación auricular, ahí sí ya la cosa. Ahí también se daría la, ¿cómo es que se llama? La transposición de los grandes vasos. Exactamente. O sea, Sí, señor. Todo lo que de alguna u otra manera lo ubique en el sitio donde no tiene por qué estar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los situs inversos pueden ser solamente en tórax o pueden ser totales. Sí. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vemos que solamente es la inversión en tórax. Vemos que incluso los pulmones están también invertidos. Miren los 3 lóbulos de qué pulmón son. uy, es que recorcho. El derecho. Derecho. Sí. Está acá a la izquierda. Ahí lo ven. Y aquí esto debería estar a la izquierda, está a la derecha. ¿Listo? Este es el total, el torácico. Vemos que a nivel abdominal se está normal. O tenemos situs inversos totales, en donde vemos que todo está invertido, tanto a nivel torácico como a nivel abdominal. ¿Okay? Pero necesariamente si hay sitios inversos, necesariamente es una buena formación. O sea, yo me imagino, digamos, que si está en diferente sitio, pero si digamos a nivel arterial todo está normal, pues no pasa. Funciona bien. Claro, Ahí a hay veces vasos. A veces se constituye en un hallazgo que se hace posteriormente. Por ejemplo, también puede ocurrir que cuando hay un órgano bilateral como son los riñones, se pueden presentar riñones en herradura. Es un solo riñón en el centro. Y a veces se lo diagnostican a la persona cuando tiene 20 años, 30 años. Porque cuando Por hay el más resto del dolor, tiempo, el riñón ha venido funcionando y cuando dicen, oiga, le falta un riñón. Y le dicen, ¿cómo así que me falta un riñón? Y cuando se revisa bien, de pronto es un riñón único. ¿Listo? Y está bien. porque O sea, cuando tiene su función renal perfectamente, pues él lo quiere. y cuando hay más riñones, tenés 4 riñones. ¿Perdón? Cuando hay más riñones. Pues eso sí hay que mirar, dependiendo de los riñones poliquísticos, también hay que mirar si esos riñones adicionales son viables o no. Porque a veces muchos de ellos no están cumpliendo una función como tal. Y se pueden usar. Se pudiesen retirar, ¿listo? Pero si no están dando guerra, los quiere. Nosotros vimos un riñón poliquístico en anfiteatro y era Sí, gigantesco. es una cosa gigante. ¿Listo? Bien. También podemos encontrar, como les decía, mire acá lo que les comentaba del famoso conducto neuroentérico, que de pronto no se cierra adecuadamente y entonces hay un defecto en el cierre del tubo neural, trayendo como consecuencia protrusión o eventración o herniación de tejidos que pueden involucrar parte de meninges, puede incluir incluso a veces raíces nerviosas de las zonas cervicales, lumbares, sacrocoxígeas, dependiendo de la ubicación. ¿Listo? Obviamente, pues esto tiene un mejor pronóstico, ya esto bastante bajo el riesgo de discapacidad, dependiendo de lo que comprometa ahí la parte del sistema nervioso. Quirúrgicamente se cierra y listo. Esto, por eso la importancia, yo les digo, en algunos países, a todas las mujeres en edad fértil tienen que consumir Ácido fólico y sulfato de ferroso. Nosotros estábamos leyendo Siempre. eso en un artículo que nos mandaron en Neuroanatomía de lo de la espina bífida. Entonces
decían que el FDA en Estados Unidos estaba intentando como trabajar en el aumento de ácido fólico en los alimentos para prevenir de cierta forma, a pesar de que no se tiene como una dosis específica para prevenir de eso, incluir ácido fólico como suplemento alimenticio de cierta forma para pues prevenir como la tasa tan amplia de espina bífida. Se supone que desde que nosotros tengamos una dieta balanceada, pues en términos generales más o menos los aportes estarían adecuados, pero a veces el problema es que no tenemos una dieta balanceada y la dieta occidental es de lo más desbalanceada que hay. Entonces los aportes vitamínicos son muy bajos, no comemos gran cantidad de sustancias o de frutas, verduras que puedan tener, o de hortalizas que puedan tener esto. Entonces los aportes nutricionales casi siempre van a estar por debajo de los límites y el riesgo es ese. Entonces en algunos países ya las mismas mujeres por cultura toman eso para evitar eso, porque cuando se dan cuenta que están embarazadas, muy probablemente ya el efecto se ha presentado. Aquí nos llegan al cuarto, quinto mes de embarazo y nosotros pues le mandamos sulfato ferroso y ácido fólico. Honestamente, eso es un efecto placebo. Realmente no es mucho ya el efecto que se pudo presentar. Ya se dio y difícilmente el suplemento después del tercer, cuarto mes le va a ayudar a mayor cosa. Ya no es mucho, pero si no se lo damos y le sale el niño, a usted no me lo mandó, pero usted consultó al sexto mes, ahí sí la culpa es de uno. ¿Listo? Entonces, mándenlo. Que usted diga, bueno, pero ya lo que se tenía que dar se dio, mándenlo. ¿Listo? Ok. Señor. Sí. Bien, finalmente, dentro del proceso de maduración, que ya hemos visto entonces la formación de las capas germinativas, las diferentes orientaciones, también debemos hacer mención de unos cambios que se empiezan a formar en las vellosidades. Recordemos que la vellosidad primaria fue la estructura que nosotros dejamos en la segunda semana de gestación, que solamente estaba conformada ¿por qué? Por una invaginación o por una eventración de citotrofoblasto dentro del sincitio. ¿Listo? Entonces nos generaba, al hacer un corte transversal a esta estructura, pues nos generaba este modelo, citotrofoblasto rodeado por sincitio. Ya a partir de la tercera semana empieza a aparecer el mesodermo, que no se había formado, hasta ahora se está formando en la tercera semana, y ese mesodermo entonces empieza a meterse, a introducirse dentro del citotrofoblasto, y entonces ya me genera una estructura de 3 tejidos: mesodermo, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Esta invaginación de mesodermo dentro del cito me da origen a lo que se denomina una vellosidad secundaria. ¿Listo? Y luego ya después de la final de la tercera semana y comienzo de la cuarta, ese mesodermo, recordemos que del mesodermo provienen los capilares, los vasos sanguíneos. Entonces, dentro de ese mesodermo, que aquí era como sólido, se empiezan a formar vasos sanguíneos, y ya cuando yo tengo una vellosidad secundaria que tiene vasos sanguíneos, inmediatamente se denomina vellosidad terciaria o vellosidad placentaria definitiva. ¿Listo? Entonces, ya tenemos acá, hacia el final de la tercera, inicio de la cuarta, vellosidades terciarias o definitivas. Estas vellosidades terciarias van a empezar a buscar entonces el endometrio de la madre. Van a seguir creciendo principalmente con un mayor desarrollo hacia el polo embrionario. ¿Ok? Entonces, y se van a meter, como les decía, dentro de ese pedículo de fijación para conectarlo con la placenta, y ahí ya empezar a generar la comunicación entre sangre materna y sangre fetal. Ya al final de la tercera, cuarta semana, ya vamos a ver que se va a conformar, eso lo revisaremos la próxima semana, la famosa decidua basal. La decidua basal es de origen endometrial y es la futura placenta. Y en esa es donde se van a formar estas vellosidades troncales
o vellosidades de anclaje. Y finalmente, ya más o menos al terminar la tercera semana estaríamos en el día 20-21, el embrión va a quedar unido a esa capa de trofoblasto que está conformando estas vellosidades o la cápsula citotrofoblástica a través del pedículo de fijación, recordando que ese pedículo de fijación es el futuro cordón umbilical. Aquí tenemos entonces la grafiquita, vemos entonces cavidad amniótica, 3 capas germinativas, saco vitelino. Mire ya ese pedículo de fijación es mucho más parecido y mucho más maduro para parecerse a un cordón umbilical. Vemos que este es el pedículo de fijación. Miremos la capa citotrofoblástica externa, que es toda esta que vemos acá. Vemos esas vellosidades mucho más profundas, buscando el endometrio, buscando llegar a la decidua basal, que es de origen endometrial. Vemos que ya son vellosidades terciarias porque tienen vasos sanguíneos, y vemos que el desarrollo de esas vellosidades terciarias o vellosidades de anclaje ya son mucho más patentes o mucho más evidentes hacia el extremo embrionario o al polo embrionario con respecto al polo embrionario. Miren que las vellosidades aquí están todavía muy incipientes. ¿Listo? A pesar de que ya se están tratando de formar vellosidades como si fueran terciarias, no tienen la magnitud ni tienen la fortaleza, por decirlo así, de una vellosidad terciaria hacia el polo embrionario. Es decir, aquí se va a conformar la placenta, el cordón umbilical y el embrión. Aquí hay un detalle de cómo está conformada ya. Vemos entonces, esta es una vellosidad de qué tipo, terciaria. Vemos sincitio, cito, mesodermo y mesodermo con vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces vemos aquí la placa coriónica que está envolviendo todo esto. ¿Y la ven? Esta es la placa coriónica, aquí la vemos, es este borde acá. Y aquí ya vemos el pedículo de fijación. Y aquí ya dentro de poco vamos a poder establecer la circulación entre los vasos maternos y los vasos fetales. El colorín colorado